tardes a todos y bienvenidos. Le damos paso a nuestra presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, doña Pilar Rodrigo, que pasaremos la palabra para dar paso a esta webinar de nuevos retos del Sistema Nacional de Salud, herramientas disponibles para mejorar la mortalidad. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes a nuestros panelistas. Buenas tardes a nuestros asistentes a este segundo webinar de un ciclo de webinars que en la SEN hemos empezado el mes pasado y que pretendemos con ello generar un ciclo formativo con un objetivo de intentar abordar nuevos retos y nuevas herramientas para hacer lo que nos importa, lo que es el objetivo principal de nuestro trabajo, que es mejorar la atención a nuestros pacientes y a nuestra población. Y no cabe duda que las principales herramientas que tenemos nos tienen que llevar a incrementar nuestro conocimiento, a valorar las evidencias que tenemos en cada una de las áreas que nos son propias a nuestro desempeño y sobre todo a plantearnos dudas, a debatir y a reflexionar. Reflexionar de forma constructiva buscando la respuesta a nuestras dudas. Este es un proyecto que la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia ha encabezado con mucha ilusión a través de su reestructuración del grupo de trabajo de salud digital 2.0, como le gusta decir a Julia, nuestra codirectora del grupo, junto a Raúl Salmerón, que también lo tenemos ahí conectado dentro de los asistentes, y también de forma colaborativa con otros grupos de trabajo de nuestra sociedad, como el grupo de trabajo de vacunas, al cual representa Isabel Jimeno, pero también al grupo de trabajo de infecciosas, representado por Maite Jorge, el de estilos de vida y determinantes en salud, representado por Isabel Paules, y otros compañeros que también intervienen en este comité científico y que no me quisiera olvidar de ellos, ¿no? Fernando Gómez, Juan Antonio Trigueros, Raúl Godoy, y también, como no, la apuesta de la SEM y en concreto a través de este seminario es una apuesta colaborativa con distintas sociedades científicas que participan en esta actividad, y a ellos les quiero dar especialmente las gracias por su colaboración sin duda, ¿no? Y estoy hablando de Semergen, de Senfic, de SEPAR, del GRAP, de la CEFAC y del ANEMBAC, ¿no? Al final unos equipos de médicos y enfermeras preocupados por la salud pública y por asumir estos nuevos retos. También quisiera dar las gracias a todos los panelistas que aquí tenemos y a las casas que representan, por supuesto, sin Alejandro Sanz, sin Alfonso Agra, sin Eva María Urós, y con la colaboración de Pfizer, GSK y Abbott no podría darse esta webinar, y agradecerles a ellos y a las empresas con las que están y a nuestro portavoz que equilibra toda esta ecuación, que es Iván Sanz Muñoz. También muchas gracias por dar esta aportación desde el punto de vista experto de virología, sin que perdamos de vista que somos médicos de familia, que tenemos que conocer la evidencia y que tenemos que utilizarla para hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? En esto que todavía tiene muchos retos y muchas asignaturas pendientes. Bueno, sin más, no quiero entreteneros. Honrada de estar aquí, estaré escuchando atentamente y aprendiendo de todos vosotros. O sea que adelante, Julia. Muchísimas gracias, Pilar. Pues si te parece bien, le damos paso a Isabel Jimeno, nuestra compañera médico de familia y responsable del grupo de trabajo de vacunas a nivel nacional, donde nos justificará el porqué de esta actividad. Buenas tardes, Isabel. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias y bienvenidos de nuevo a esta webinar. Yo creo que hay una cosa que tenemos que tener clara, y es que esta sociedad SEN tiene un histórico de compromiso con la prevención y con las vacunas y la vacunación en especial desde hace mucho tiempo. Y siguiendo un poco con esta línea que SEN siempre ha tenido, es verdad que hemos actualizado, hemos cambiado un poco, pero es una línea a la que SEN hizo una apuesta hace mucho tiempo, antes de que las vacunas fueran como tal un poquito más importantes. Y de esta manera hemos organizado
este seminario pensando y teniendo en cuenta la importancia que tiene el VRS, el virus sincicial respiratorio. En principio todos pensábamos que era solamente para los niños. Ya está claro que afecta a los adultos y dentro de los adultos afecta a nuestra población, a nuestros pacientes. Como decía Pilar, los que nos importan, mejorar la salud de nuestra población. De esta manera esperamos que este seminario, que esta webinar os sea de utilidad y sobre todo que os sea también de interés, ¿no? Y bueno, como dice nuestro título, vamos a aportar una visión 360 con el nuevo reto del Sistema Nacional de Salud representado por la importancia que tiene la clínica del VRS a nivel respiratorio en todos nuestros pacientes y sobre todo el que tenemos herramientas que son las que vamos a conocer para ayudar y para prevenirlos. Y para ello contamos con un grupo importante de panelistas y además amigos y compañeros, los cuales me encanta presentar. Pilar ya lo ha dicho, pero bueno, voy a volverlo a hacer un poquito para que sepamos quiénes son. Iván Sanz, que es responsable de vigilancia virológica en el Centro Nacional de Gripe de Valladolid, que además pertenece al también de investigación biomédica en red de enfermedades infecciosas. Muchas gracias, Iván, por estar aquí. Es un placer seguir contando contigo siempre. Alejandro Sanbravo, que es Medical Manager en VRS en Pfizer. Bienvenido, Alejandro, y muchas gracias por estar aquí. También hemos estado juntos en algunas cosas, o sea que fenomenal. Alfonso Agra Roland, que es Medical Manager de VRS en GSK. Bienvenido, Alfonso, y muchas gracias. Y bueno, seguiremos entre todos haciendo más cosas. Y Eva María Uros García, que es líder científica de Abbott en el Departamento Médico de los Test Diagnósticos, de gran importancia para nosotros. Y sin más, porque queremos cumplir los tiempos y queremos que esto funcione bien, Iván, cuando quieras, eres el primero, te damos paso y cuando quieras empiezas a compartir y adelante. Muchas gracias, Isabel. Y en primer lugar, pues muchísimas gracias, por supuesto, a Pilar y a ti, Isabel, por las cariñosas palabras, ¿no? Creo que nos unen muchos lazos y nos conocemos de hace tiempo. Y, por supuesto, gracias a ti, Julia, porque nos has embarcado en una aventura bastante bonita y que yo creo que Isabel tiene razón también, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de VRS en el adulto porque es muy importante. ¿Veis bien la pantalla? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues yo os voy a dar en 10 minutos 10 mensajes sobre el VRS y si con que solo se quedaran la mitad de ellos en vuestra mente, creo que sería bastante avance en el sentido de que nos daríamos cuenta del impacto que tiene este virus en la salud humana y especialmente en la salud de las personas más mayores. Bueno, esto es mi conflicto de intereses. Y digo esto porque el primer mensaje es que el VRS impacta tanto en los niños como en los adultos de edad avanzada. Isabel lo ha dicho muy bien. Ya basta de pensar que el VRS es solo una enfermedad de niños. El VRS es una enfermedad que ataca, por supuesto, a los niños, pero como veis también ataca a los más mayores. Y además vemos que la incidencia comienza a ascender cuando ya nos centramos en las personas que tienen más edad dentro de las personas de edad avanzada. Y vemos como los 85 años para adelante son personas que van siendo cada vez más débiles por la inmunosenescencia y otros procesos biológicos naturales y son más sensibles a la infección por VRS, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener especialmente cuidado en estas personas y, por supuesto, no olvidarnos de los niños que van a continuar siendo uno de los grupos más afectados. Pero también quiero llamar la atención sobre cómo la tasa de hospitalización siempre es mayor también en aquellas familias con un estatus socioeconómico más bajo, ¿no? Y además como el infradiagnóstico, de lo cual vamos a hablar después, pues va a dificultar tener datos más precisos en personas adultas. Fijaos, hasta el año 2016, por ejemplo, en nuestro hospital, que ya teníamos puesto desde el año 2009 test multiplex para la detección de virus respiratorios, pues no empezamos a ver cómo crecían los datos de VRS en adultos. Y esto es puramente porque no teníamos conciencia de que teníamos que pedir este tipo de pruebas para los mayores de 65 años. Y esto tiene mucho que ver también con el segundo mensaje, ¿no? Las complicaciones que son más frecuentes en los pacientes que tienen VRS y que hospitalizan con este virus respiratorio, ¿no? Aquí vemos un poquito en esta tabla sacada
de los datos del Carlos III de hace escasamente una semana, como podemos ver que de las personas que hospitalizan, alrededor del 20% van a sufrir una neumonía, alrededor del 2,8% van a sufrir que le intuben con una ventilación mecánica invasiva, alrededor del 10% tendrá que acabar en la UCI y lamentablemente el 3,9% tendrá una muerte intrahospitalaria, ¿no? Estas complicaciones son diferentes entre los grupos de edad. Hay algunas que son más frecuentes en los grupos de edad, otros en otros, pero en algunos trabajos que hemos hecho nosotros vemos como también, por ejemplo, el asma o la descompensación del EPOC, las descompensaciones cardíacas o las coinfecciones son bastante frecuentes en los pacientes que tienen VRS, hospitalicen o no, dentro de su patología respiratoria. Por lo tanto, el VRS no se queda simplemente en que es una patología respiratoria que puede estar más o menos exacerbada o hacernos estar malos una semana en la cama, ¿no? Sino que, bueno, pues puede llevar a que hospitalicemos, incluso a que haya defunciones intrahospitalarias. Pero, por supuesto, esto no ocurre de igual forma en todos los pacientes y este es el tercer mensaje, ¿no? Hay pacientes que están en especial riesgo de sufrir una infección grave por VRS. También, recordando los datos que nos muestra la herramienta Sivira de vigilancia a nivel nacional, vemos cómo hay una serie de enfermedades crónicas que son más prevalentes en aquellos pacientes que hospitalizan con VRS diagnosticado en laboratorio, ¿no? Estos son los datos de la temporada 2023-24 y vemos que lo primero es que la edad es el factor más importante, eso no tenemos duda alguna. Cuanto más mayor, ya lo hemos visto, cuanto más mayor somos, más fácil es que una infección se complique, sobre todo cuando subimos de los 85 años de edad. Pero dentro de estas personas mayores hay algunas que lo sufren peor y aquellos son, pues por ejemplo, los que tienen enfermedad respiratoria crónica, como por ejemplo el asma o el EPOC, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular crónica o, por ejemplo, algunas enfermedades metabólicas como la diabetes, ¿no? También las personas que sufren obesidad con un IMC mayor que 30 también están en un riesgo mayor de hospitalizar por VRS y ya veis que dentro de las personas que hospitalizan por esta infección, pues alrededor entre el 33 y el 24% tienen alguna una comorbilidad asociada, ¿no? Por lo tanto, estos datos yo creo que nos ayudan a ver un poquito y priorizar a qué personas tenemos que vacunar. Y también el problema que tiene el VRS es que no es solo sufrir la infección y ya está, sino que hay una experimentación de la enfermedad dentro de cada persona, ¿no? Muchas veces tendemos a pensar cuando hablamos de vacunas o de tratamientos o de diagnóstico que somos números, ¿no? Y hay que pensar un poco en el paciente, hay que pensar cómo se siente el paciente con la infección. En un estudio que estamos llevando a cabo, un estudio prospectivo, hemos podido analizar con parámetros EQ5D de calidad de vida cómo la infección por VRS en pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados pues sufre una disminución de los 5 parámetros típicos del análisis EQ5D en cuanto a movilidad, autocuidados, actividades diarias, dolor y disconfort y ansiedad y depresión. Podemos ver como en el día 0, en el día que se le diagnostica la enfermedad, más del 50% de las personas están bastante afectadas en cuanto a su salud, digamos, en estos 5 parámetros, pero el problema es que incluso, fijaos, como a día 30, incluso un porcentaje bastante reseñable, en torno al 15-20% de las personas sigue sufriendo en estos 5 parámetros. Además, cuando hemos hecho un examen de las personas en el que nuestras enfermeras han estado hablando más de 1 hora y media, incluso con algunos pacientes, hemos visto que todos refieren lo mismo y con este diagrama de palabras, de códigos descriptores, se puede ver cómo refieren en general dolor, refieren insomnio, refieren problemas para caminar, cansancio, ansiedad, incluso miedo. A mí me impactó mucho esto porque hemos visto que sufren miedo a la muerte. Ellos no pensaban que el VRS podía ser. Pasan de no conocer el virus a tener miedo a morir por esa infección. Pero el problema ya saltando hacia el primer punto de atención sanitaria, que es cómo detectamos el VRS, tenemos que utilizar las herramientas que tenemos y lo primero que hay que hacer es una definición o utilizar la definición de caso clínico que tenemos. ¿Cómo diferenciamos el VRS? Pues el problema que tenemos es que no hay una definición de caso específica para esta infección, ¿no? Utilizamos las que hay y las que hay son infección respiratoria aguda, que tienen muchísima sensibilidad para diagnosticar cualquier virus respiratorio, incluido el VRS, la gripe y el COVID, pero muy poca especificidad para acertar en un microorganismo concreto. Por eso pongo y permitidme la broma, por lo tanto diferenciaremos el VRS malamente, como dice Rosalía, ¿no? No tenemos herramientas para de forma clínica detectar con mucha especificidad el VRS y por lo tanto necesitamos sistemas diagnósticos buenos y crear esa cultura diagnóstica para tener sistemas PCR multiplex y de tipo point of care, sobre todo más allá de los laboratorios de microbiología, incluirlos, por ejemplo, en servicios de urgencias y en centros de salud.
Porque mi sexto mensaje es que necesitamos identificar el VRS en atención primaria y, por supuesto, también en urgencias, pero urgencias siempre está más ligado a microbiología en los hospitales, con lo cual no me preocupa tanto. Pero sí que es cierto que tenemos herramientas, ya veis algunas de las herramientas que aquí, por ejemplo, el sistema BioFire de Biomerie o el sistema de Abbott, que son capaces de diagnosticar varios virus y bacterias respiratorias al mismo tiempo, en tiempos realmente pequeñísimos, incluso de 15 a 45 minutos. Esto hace 15 años era inviable y ahora es una realidad que además puede estar conectado a distintos sistemas de información, con lo cual incluso la información llega directamente al médico o a la enfermera y nos permite diagnosticar de una forma rápida la etiología de la infección en atención primaria. Por lo tanto, es súper útil y podemos pensar, bueno, ¿y para qué nos puede servir esto? ¿No? Porque al fin y al cabo, si yo tengo un virus, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues ese argumento yo os lo compraba hace tiempo, pero ahora no, porque han salido muchas investigaciones en las que han visto que el diagnóstico etiológico puede servir para tomar decisiones clínicas de relevancia. Primero, por ejemplo, quitar antibióticos si solo tiene un virus, aislar un paciente o incluso tomar decisiones terapéuticas como, por ejemplo, administrar o quitar corticosteroides o broncodilatadores, ¿no? Que todos sabemos que dependiendo del virus que sea, puede ser acertado o no poner eso. Por lo tanto, yo creo que los sistemas tipo POC basados en PCR son muy sensibles específicos y merece la pena hablar sobre incluirlos en atención primaria. Y sí que es verdad que, por ejemplo, durante la pandemia lo vimos, existen los test rápidos, ¿no? Que están basados en inmunocromatografías, que sí que es cierto que son muy específicos. O sea, si os sale un resultado positivo hay que creérselo. Pero el problema es que son bastante menos sensibles que los sistemas de PCR y, por lo tanto, pueden inducir a error si no sabemos interpretarlos correctamente. Esto nos lleva a que tenemos sistemas de vigilancia, ¿no? Para vigilar precisamente el VRS, entre otras cosas. No podremos saber la carga de enfermedad que existe ni lo que está pasando si no tenemos un sistema engrasado de vigilancia como el que os voy a mostrar aquí. El Sistema Nacional de Salud y de Vigilancia se nutre de la información que le dan las comunidades autónomas. Hay que poner los puntos sobre las IES sobre quién aporta información y quién la recoge y al final la expone, ¿no? Tenemos el sistema Sibira, que se nutre de los datos que aportan las comunidades autónomas y tiene, digamos, 3 sistemas para la vigilancia de gripe, COVID, VRS y otros virus respiratorios. El primero de ellos es la vigilancia sindrómica, es la enfermedad no filiada, en el cual tendremos mediante los códigos CIE los valores que todos conocemos, ¿no? Como síndrome gripal, bronquitis, bronquiolitis, para las IRAs y, por ejemplo, la IRA grave en hospitales. Pero también tenemos una serie de sistemas centinelas que funcionan muy, muy bien, en el cual se mandan muestras respiratorias a laboratorios de referencia, como por ejemplo nuestro, el Centro Nacional de Gripe, e identificamos con distintos sistemas multiplex el virus que está implicado en esa IRA, ¿no? Por ejemplo, tenemos una atención primaria. Generalmente en España se hace gripe, COVID y VRS, pero también en otras comunidades, como en Castilla y León, por ejemplo, hay información actualizada cada semana sobre el resto de virus respiratorios que aparecen en esos paneles de diagnóstico molecular. También, por supuesto, hay otra red de IRA grave en hospitales, entre los cuales, por ejemplo, Castilla y León está el Hospital Clínico de Valladolid y el Hospital de Burgos. Y también hacemos una caracterización genómica de SARS-CoV-2, de gripe y de VRS que hemos empezado este año ya a realizarla. También en el caso de la vigilancia virológica tenemos una vigilancia no centinela de gripe y VRS que, bueno, se nutre de distintos grupos de información que no están muy reglados, pero que a veces nos aporta información bastante relevante. Todo esto nos lleva a que, al fin y al cabo, no solo queremos conocer la carga de enfermedad o qué está circulando para tener datos y punto y hacer publicaciones, sino queremos tener datos para que nos sirvan para prevenir, que es el objetivo puramente de la epidemiología, ¿no? O sea, detectar un problema y evitarlo a futuro. Y esto nos da una información esencial para saber cómo utilizar las herramientas preventivas que tenemos y que van a venir en el futuro, ¿no? Y a quién dirigirlos preferentemente. ¿Por qué? Porque no podemos gastar dinero que no tenemos ni recursos que no tenemos en vacunar absolutamente todo el mundo y tenemos que ver a quién hay que vacunar preferentemente o inmunizar, ¿no? Y así, pues bueno, tenemos algunos productos que luego entrarán a mis compañeros de la industria farmacéutica a completar en profundidad y sobre todo pues podemos hablar de lo que ya está en el mercado, ¿no? 3 vacunas frente al VRS dirigidos frente a la proteína S de GSK y de Pfizer, en el caso de los mayores de 65 años y de las mujeres embarazadas, y en el caso de los lactantes tenemos 2 productos, el palivizumab y el nirsevimab, que son anticuerpos monoclonales que son específicos para evitar la infección de forma pasiva frente al VRS. Pero a mí hay una cosa que no es que me moleste cuando se habla del tema del VRS, pero me da la impresión de que hay un diálogo finalista con el tema de las vacunas, ¿no? Parece que hemos llegado a un punto en el que hemos dicho, ya está, ya tenemos las vacunas, ya tenemos los anticuerpos, ya nos podemos relajar. No, señores, no podemos relajarnos.
Y aquí yo pregunto, ¿y si el virus evolucionara? Pues claro que lo hará, tranquilos, porque esto es así, se sabe, lo conocemos, es un virus muy similar a la gripe y si bien es cierto que la proteína F muta muchísimo menos que la proteína G, que ya veis el valor de mutabilidad que tiene, que es incluso superior a la aglutinina de la gripe, la proteína F es mucho más calmadita y por lo tanto irá evolucionando mucho más lentamente, pero lo hará. Y por lo tanto tendremos que tener claro que vamos a necesitar una vigilancia genética y antigénica de la evolución del virus para estar preparado y en el momento que varíe lo suficientemente como para tener que cambiar la cepa o la proteína F que está en la vacuna, tendremos que hacerlo. Ya para acabar, simplemente el último mensaje es que, como os decía, no hay recursos económicos para vacunar absolutamente a todo el mundo y, por lo tanto, debemos inmunizar de forma prioritaria. Creo que al lactante está claro y, de hecho, la apuesta que ha tenido España ha sido brutal y ha sido un ejemplo comparativo para todo el mundo en el que tenemos que estar orgullosos para el lactante con el anticuerpo monoclonal, pero en el caso del adulto de edad avanzada es el otro grupo de riesgo, por supuesto, pero dentro del adulto de edad avanzada hay muchísima más gente que los lactantes. Por lo tanto, tenemos que focalizar. Yo aquí os he dado unas pistas durante mi charla con las diferentes diapositivas, pero si yo tuviera que hacer una apuesta, apostaría por los siguientes. Personas institucionalizadas mayores de 65 años, adultos de edad muy avanzada, ya lo hemos visto, más de 85 es mucho más grave, pacientes diabéticos, pacientes obesos con IMCs mayores de 30, pacientes con cardiopatías crónicas, hipertensos y pacientes con EPOC o asma. Yo creo que este es mi mensaje, simplemente tenemos que inmunizar preferentemente, ya llegará para todo el mundo, pero sobre todo tenemos que proteger a las personas que ya sabemos que se comportan peor con la infección por VRS. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, muchísimas gracias, Iván. Si te parece bien, le damos paso a nuestro compañero Alejandro Sanz, que va a hablar sobre la evidencia científica que tenemos sobre la herramienta que lleva su laboratorio. En relación, un segundo, en relación a las preguntas, después de todas las exposiciones, intentaremos daros respuesta. Si os parece bien, pasamos a la exposición de Iván. Muchas gracias. Vale, un momentito, porque siempre... Bueno, primero voy a ir sumando a los agradecimientos antes de que pueda poner el modo presentación, que por alguna razón no me está dejando, que siempre hay algún fallo técnico, pero bueno, primero agradecer a los organizadores de esta actividad, evidentemente, porque a Pilar, a Julia, a Isabel, porque me parece muy importante la difusión del conocimiento y la transmisión del valor de los tratamientos de la prevención en un momento tan importante como este frente al VRS, en el que realmente tenemos algo que puede cambiar realmente la vida de muchas personas y que ha sido un problema de salud durante mucho tiempo y de hecho un problema de salud, me atrevería a decir, desconocido, ¿no? Y en este sentido, pues ahora tenemos tratamientos que nos pueden realmente ayudar a prevenir. Sigo sin entender por qué no me deja compartir. Voy a intentar salir un momento y Vale. voy a intentar volver a ponerlo, a ver si consigo compartir toda la pantalla. Vale, ahora ya conseguido. Y también, bueno, me gustaría agradecer a mis compañeros de viaje también, evidentemente, porque es muy importante, como digo, esta transmisión y difusión de conocimiento y agradecer a Iván que me haya puesto a Rosalía de telonera en este momento, evidentemente, que es un momento divertido, ¿no? Bueno, en mi caso yo os voy a presentar RSV-Priev, que es la única vacuna frente al VRS que tiene dos indicaciones. Una de ellas la ha comentado Iván, que es la protección del lactante hasta los 6 meses y viene mediada por la inmunización de las madres, pero en este caso nos vamos a centrar en la inmunización de los adultos mayores de 60 años para la protección frente a la enfermedad del tracto respiratorio inferior. Como comentaba Iván, lo primero que tenemos que hacer es centrar el problema, ¿no? Y uno de estos problemas es el infradiagnóstico tan alto que tenemos, primero por la falta de sospecha clínica que hemos tenido en relación al VRS. De hecho, si nos miramos algunos estudios, en este caso una compañera del departamento médico de Pfizer, un estudio publicado, si atendemos a códigos específicos de VRS, que es lo que nos ha estado comentando Iván, veríamos que, por ejemplo, para edades avanzadas como el 70, 79, incluso mayores de 80 años, podríamos ver que las tasas asociadas a un VRS podrían aumentar entre 6,4 y 8,3 veces más. Este es un dato muy importante a tener en consideración. Además, el VRS es un patógeno
que se asocia con una mortalidad considerable en adultos mayores con una tasa de letalidad cercano al 8%, que incluso supera al de la gripe. Además, hay que decir que la inmunosenescencia y la comorbilidad, que están altamente correlacionados con la edad, generan un estado de mayor vulnerabilidad que evidentemente promueve realmente el uso de vacunas para proteger a estos individuos más susceptibles a una enfermedad grave. No paso la diapositiva, no, ahora. Entonces, RSV-Priev es una vacuna bivalente adyuvada para la prevención de la enfermedad por VRS. Nos ha situado antes, Iván, la proteína F es una proteína que tiene dos estados conformacionales y es muy importante señalar que el estado en prefusión tiene una serie de regiones o conserva una serie de regiones antigénicas o epítopos, que es la que va a generar en el sistema inmunológico la reacción o la generación de anticuerpos neutralizantes con mayor capacidad de neutralización. Por lo tanto, la estabilización de este antígeno en estado de perfusión es lo que nos ha permitido realmente tener dos tratamientos o una serie de tratamientos con la capacidad de generar una respuesta muy potente a nivel inmunológico para evitar la progresión de la enfermedad y sobre todo la progresión de la enfermedad en sus formas más graves. Además, es una vacuna bivalente y esto también es muy importante porque hay dos subgrupos antigénicos fundamentales para el VRS y son el subgrupo antigénico A y B que cocirculan y que pueden alternar su dominancia en las temporadas epidémicas. Además, se sabe que estos dos subgrupos antigénicos pueden causar enfermedad grave e incluso se ha visto que algunos de estos subgrupos pueden tener una elevada tasa de mutación en torno a la proteína F. Si bien es verdad que la proteína F está más conservada que la proteína G, que es la que da lugar, de hecho, a esta subdivisión de grupos antigénicos, se ha visto en algunos trabajos que el subgrupo antigénico B tiene una variabilidad más alta para la proteína F. En este sentido, la vacuna RSV-Priev va a presentar la misma cantidad molecular, 60 microgramos del subgrupo antigénico A y 60 microgramos del subgrupo antigénico B para generar una respuesta inmunológica balanceada frente a los dos subgrupos antigénicos que circulan en el planeta. Además, es una vacuna no adyuvada y nosotros tenemos un extensísimo programa de desarrollo clínico en el que inicialmente evaluamos la inmunogenicidad de diferentes formulaciones para este antígeno. Estas formulaciones constaban de diferentes cantidades antigénicas y a su vez de la presencia de elementos adyuvantes para intentar potenciar la respuesta inmunológica. Estos elementos adyuvantes que se tuvieron en cuenta inicialmente fue el hidróxido de aluminio o el alum y posteriormente incluso reforzamos la inmunogenicidad de este adyuvante con un oligonucleótido que es el CpG que genera un incremento en la respuesta inmunológica. En principio, de hecho, el CpG es un adyuvante que se usa, por ejemplo, en la vacuna de la hepatitis B. De todo el extensísimo programa de estudios iniciales de inmunogenicidad, y que aquí os muestro simplemente un detalle, lo que llegamos a ver es que tanto para la respuesta humoral, es decir, para la generación de anticuerpos, como también para la respuesta celular, que sabemos que es muy importante para la eliminación de los virus, en última instancia, este es un patógeno viral, lo que observamos es que ni el incremento en la cantidad antigénica, ni el uso de adyuvante tanto sencillo, es decir, del hidróxido de aluminio, como el adyuvante reforzado, generó un incremento notable o significativo de las respuestas de anticuerpos o de la respuesta de células T, que se mide por la generación de interferogamma en estos ensayos del ISPOT. Por lo tanto, con este panorama, lo que decidimos es optar por la dosis antigénica que generaba la mejor respuesta con menor dosis, que es 120 microgramos de antígeno, que es realmente la formulación final de la que se dispone la vacuna y que, como os he comentado antes, son 60 microgramos para cada subgrupo antigénico. Una vez que hemos visto los datos de inmunogenicidad, lo que procedimos es a realizar los estudios de eficacia y seguridad en gran escala. Estos son el estudio para estudiar la eficacia y la seguridad en individuos adultos mayores de 60 años, es el estudio Renoir, que enroló a más de 38.000 personas en este estudio y que fue un estudio que comprendió los dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, y a lo largo de 2 temporadas epidémicas. Es importante reseñar que tenemos prácticamente los datos de segunda temporada, pero no están publicados, y ahora entraré un poquito en ese detalle, pero
Como os decía, lo que vamos a mirar es la prevención de la enfermedad de las vías respiratorias bajas, que es la enfermedad más grave, y tenemos dos endpoints primarios, objetivos primarios a cumplir, que sería la enfermedad de las vías respiratorias bajas con 3 o más síntomas o 2 o más síntomas, y después un endpoint secundario que sería la prevención de la enfermedad del tracto respiratorio superior, de las vías altas. En este sentido, cuando miramos la eficacia en la primera temporada, vemos que los datos para formas más graves en este sentido estarían cercanos al 90%, en las formas moderadas en un 65% y las vías altas en un 62%. Si nos movemos a los datos de segunda temporada, para las formas más graves, nos vamos a concentrar en la protección de las formas más graves, lo que vemos en el análisis que está publicado de momento por ACIP, enseguida tendremos la publicación de todos los datos que ya tenemos de las 2 temporadas epidémicas en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Lo que vemos es un dato de eficacia de 2 temporadas del 78,6%, y si juntamos la primera y la segunda temporada tendríamos una eficacia combinada del 84,4%. Anticiparos que los datos de segunda temporada totales son un pelín más bajos, están en torno al 77%, y cuando los combinamos en torno al 81,5%, pero que en realidad son muy parecidos a los que ya disponemos y están públicos por parte de ACIP. Además, es muy importante reseñar, como siempre, la seguridad. Y en este sentido nos vamos a ver una pincelada en 2 aspectos muy importantes. La reactogenicidad, como os he mencionado, es una vacuna no adyuvada, y la reactogenicidad que podemos ver es realmente de leve a moderada, y el único elemento destacable por una diferencia significativa fue dolor en el sitio de la inyección. Como podéis ver aquí, se presentaron un 10,6% de los individuos dolor fundamentalmente leve a moderado frente a un 6% del grupo placebo. Y de todos los elementos a nivel de reactogenicidad que revisamos, es el único punto que presentó una diferencia significativa, aún así presentando valores muy bajos. De los efectos adversos de especial interés, hay que mencionar 2 casos de Guillain-Barré, 2 casos que se reportaron antes del día 42, tras la vacunación. Uno de ellos, un Miller-Fisher, que es un caso específico de Guillain-Barré, y que evidentemente están reportados a la FDA y que todavía siguen revisándose todo este tipo de casos, y que ya, digamos que constan en ficha técnica que se pueden seguir. Además, de los diferentes ensayos, también en este tipo de individuos, es decir, las personas de elevada edad, sabemos que tienen un cuadro de vacunación más extenso de otras enfermedades respiratorias, como ha comentado también Iván. Uno de ellos va a ser la gripe. De hecho, tenemos diferentes estudios en el que probamos la coadministración de la vacuna URSV-PRIEV, tanto con vacuna estacional de gripe, tetravalente adyuvada y vacuna de alta carga. En este caso, os voy a poner un estudio de no inferioridad para la vacuna tetravalente adyuvada de Fluad de Seqirus. Es un estudio de no inferioridad de las respuestas inmunológicas frente a las 4 cepas de gripe estudiadas y los 2 subgrupos antigénicos de VRS. Y lo que podemos ver es que cumplió el criterio prefijado por protocolo de las respuestas inmunológicas. Pero también tenemos en los estudios de fase 1 y 2 estudios de coadministración con vacuna de alta carga, que también cumplieron los niveles de no inferioridad. Finalmente, con todo esto, hacer un resumen de lo más importante, ¿no?, que es la vacuna RSV-PRIEV bivalente no adyuvada. Demostró tener un perfil de seguridad general favorable, mantuvo la eficacia de la prevención de la enfermedad del tracto respiratorio inferior asociado al VRS hasta el final de la primera temporada, con una eficacia del 88,9%, y que llega incluso el primer episodio de enfermedad del tracto respiratorio inferior en la segunda temporada, con un 78,6% de eficacia. Además, se puede administrar conjuntamente con la vacuna antigripal adyuvada y alta carga. Y por último, además, comentar que está autorizada en adultos mayores de 60 años desde agosto del 2023 por la Comisión Europea. Y finalmente, pues también daros muchas gracias por vuestra atención, y que espero que sigáis disfrutando de esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pues le damos paso a nuestro compañero Alejandro Sanz, del laboratorio GSK. Hola, ¿qué tal? Bueno, Alfonso, perdona. me bautices. Sí, perdona. Muy bien. Pues nada, aprovecho para daros los agradecimientos, igual que el resto de compañeros.
Y nada, pues procedo, avisadme si ya veis, cuando veáis ya la presentación para poder empezar. Perfecto. Muy bien, pues nada, yo soy Alfonso Agra, trabajo en el Departamento Médico de GSK y yo en concreto pues os comentaré un poco cuáles son las novedades o los datos que tenemos de la vacuna de GSK frente al VRS, que es Arexvy. Simplemente para contextualizar un poco y que va muy en línea con lo que ha comentado también Iván, pues mencionar que al final cuando hablamos de VRS y sobre todo VRS en adultos hay que tener en mente también pues que existen poblaciones especiales, que se ha hablado mucho de esto, poblaciones definidas y que están bastante claras, donde vemos que esta infección por VRS pues está asociada a un mayor riesgo de hospitalización o que es la enfermedad sea más grave y más peligrosa. En estos casos pues hablamos de los pacientes de edad avanzada y también los pacientes que presentan alguna comorbilidad de base, que fundamentalmente, como hemos comentado, son patologías cardiorrespiratorias y diabetes fundamentalmente. Y esto, pues por lo que hemos comentado también, una de las causas que ya son más que conocidas es el proceso de la inmunosenescencia. Y aquí, por ejemplo, como podéis ver en la gráfica de la izquierda, simplemente para ver cómo en una infección natural por VRS, pues vemos que los adultos mayores no consiguen alcanzar una respuesta celular, que es fundamental en la digamos, inmunidad frente a infecciones por virus respiratorios, tan alta o como lo podría hacer un adulto más joven. Entonces, GSK ha pensado y ha diseñado la vacuna pensando en cómo poder solventar este problema. Entonces, en concreto, pues la composición de la vacuna de GSK, de Arexvy, tenemos dos componentes clave. Por un lado, la proteína PreF, como hemos comentado antes, por la importancia de tener este antígeno que produzca esta respuesta humoral. En nuestro caso es la proteína PreF del VRSA, 120 microgramos, que aquí se ha definido que existe esta protección cruzada del VRSA frente al VRSB y que no necesariamente el VRSB ofrece esta protección cruzada frente al VRSA, y por eso también en el diseño de la vacuna se elige directamente este antígeno. Y luego, por otro lado, añadimos en esta composición el sistema adyuvante AS01 para potenciar esta respuesta inmune celular, que vemos que en esta población está más dañada. Y este sistema adyuvante, pues ya tenemos experiencia con otras vacunas que también comercializa GSK, donde tenemos buena experiencia. Aquí os muestro de un vistazo pues cuál es el diseño de nuestro estudio, el Arexvy 006, que es el estudio pivotal de nuestra vacuna. A día de hoy tenemos datos publicados a 2 temporadas completas, con una mediana de seguimiento de 17,8 meses, y estamos terminando la tercera temporada y esperamos este año también tener datos a 3 temporadas. Por mencionar también, pues hablamos de un estudio de alrededor de 25.000 participantes a nivel mundial, donde, pues por señalar y sacar pecho también, pues en España hemos tenido 16 centros participantes y más de 1.000 participantes en el estudio. Como estábamos hablando de las comorbilidades, mencionar también que en este estudio, pues alrededor del 40% de los participantes que estaban incluidos tenían al menos una de estas comorbilidades de interés, y también mencionar que el objetivo primario que estaba definido a una temporada se cumplió como se esperaba, con una eficacia en la prevención de la enfermedad por VRS del 82,6%, incluso de la enfermedad grave con un porcentaje de eficacia de mayor de 90%. Pero vamos a entrar un poco más en detalle con los datos más novedosos, que son los de 2 temporadas completas. Simplemente para que tengamos aquí de un vistazo y para que podáis tenerlo accesible, tenemos una publicación, como veis a la izquierda, que es del New England, del estudio pivotal con el que se procedió al registro de la vacuna, y luego, por otro lado, la publicación donde tenemos los datos de 2 temporadas completas en el Clinical Infectious Disease, que es el más reciente. Y entrando un poco más en los datos, podemos ver aquí que voy a poner el puntero para poder ordenar un poquito mejor. Digamos, los datos que tenemos a 2 temporadas completas, es los datos acumulados de 1 más 2 temporadas, con una mediana de seguimiento de 17,8 meses, vemos como tenemos una eficacia de pues 67,2, alrededor del 70% en la prevención de la enfermedad del tracto respiratorio inferior producida por VRS. Vemos aquí también que no solo la enfermedad del tracto respiratorio inferior, sino también la enfermedad grave, como esa eficacia incluso aumenta en torno al 80% para la prevención de esta enfermedad grave. Y luego, como decíamos, que al final
las poblaciones o existen poblaciones que son especialmente vulnerables con respecto a las infecciones por VRS, pues lo que hemos hecho es analizar pues cada uno de estos subgrupos que se consideran que tienen especial riesgo para realmente observar los datos que tenemos de eficacia, y vemos cómo tanto en los pacientes que tienen comorbilidades de base o pacientes que están definidos como prefrágiles o incluso pacientes de edad avanzada, que tenemos aquí datos de pacientes de 70 a 79 años, vemos cómo tenemos esa consistencia en los datos de eficacia de entre el 70 y el 80% de eficacia vacunal. Como habíamos dicho también, y por la particularidad de que tiene el VRS, que hemos hablado de que existen dos subtipos de VRS, el VRS-A y el VRS-B, pues obviamente era importante demostrar ciertamente que existe y que tenemos esa eficacia frente al VRS-A y el VRS-B. Entonces vemos aquí cómo tanto a una temporada o a 2 temporadas conseguimos demostrar esa eficacia frente a VRS-A y VRS-B, y es interesante también mencionar que tanto en la primera y en la segunda temporada que estaban analizadas en este estudio, en el ARESBI 006, el VRS-B fue el subtipo predominante. De todas maneras, vemos cómo conseguimos esa eficacia también mantenida en los diferentes subtipos. También por mencionar el tema del perfil de seguridad, pues la vacuna tuvo un perfil de seguridad aceptable y fue bien tolerada, y por mencionar también pues los eventos adversos más notificados pues fueron dolor en el lugar de la inyección y cansancio, y esto en casi la gran mayoría de los casos pues fue de carácter leve y que duraban un par o 3 de días de media. Y luego, para terminar también, sí que me gustaría comentar una particularidad que existe también en este estudio, por relacionarlo también con la patología. Al final hablamos de VRS, hablamos de temporadas diferentes, y digamos que GSK, pues por protocolo, definió que a la hora de hacer el análisis estadístico, pues había que tener en cuenta estas diferencias que existen entre una estación a otra que pueden enturbiar un poco los datos. Por lo tanto, sabemos que existen diferencias en cuanto a la incidencia de una temporada a otra, los tamaños muestrales igual pueden variar también un poco, los periodos de seguimiento. Entonces, considerábamos que esto era algo importante tener en cuenta para tener el dato más realista que pudiéramos tener. Pero es verdad que pues desde las agencias reguladoras le han solicitado a GSK pues poder hacer también el análisis sin tener en cuenta esta variable, esta covariable que llamamos estacionalidad, para poder tener valores semejantes en las diferentes alternativas que hay ahora mismo disponibles. Entonces, hemos hecho este análisis, y hablando también de los datos de segunda temporada, vemos cómo, no quiero que nos fijemos en el dato en concreto, pero vemos que cuando quitamos esta variable de estacionalidad, vemos cómo los porcentajes de eficacia suben un poco a la alza, pero tampoco que nos quedemos en los números, y yo creo que lo importante es que quede claro pues que en cuanto a la eficacia vacunal a 2 temporadas completas, vemos como en la prevención de la enfermedad de trato respiratorio inferior es de alrededor un 70%, podemos hablar de alrededor un 70%, y de un 80% pues cuando hablamos de la prevención de la enfermedad más grave. Así que, como conclusiones y como mensajes para que nos quedemos de esta jornada, yo creo que lo más importante para tener en cuenta pues que ARESBI está indicada para la inmunización y la prevención de la enfermedad de trato respiratorio inferior en adultos mayores de 60 años y mayores, que GSK ha diseñado esta vacuna específicamente para esas poblaciones, para cubrir la necesidad de esas poblaciones especiales que lo necesitan, como son los adultos mayores y pacientes con comorbilidades, añadiendo ese sistema adyuvante, que hemos demostrado datos de eficacia y seguridad durante al menos 2 temporadas completas, donde hemos conseguido demostrar esa eficacia también en las diferentes manifestaciones de la infección, de la enfermedad, sea infección respiratoria aguda, enfermedad de trato respiratorio inferior o enfermedad grave, también frente a los diferentes subtipos de VRS y se ha analizado también frente a diferentes grupos de edad y de pacientes más vulnerables como con comorbilidades, y por lo tanto presentamos eficacia consistente en esas poblaciones vulnerables que son aquellas que más lo necesitan, como son los pacientes con patología de base, edad avanzada y pacientes prefrágiles. Así que muchas gracias por este huequillo, por la invitación, y luego en la ronda de preguntas aclaramos también cualquier duda que haya podido quedar.
Muchas gracias, Alfonso, y disculpa por el error de la introducción. Una No te vez preocupes. vista la mejor evidencia científica que tenemos en este momento sobre prevención, en herramientas de prevención, le vamos a dar paso a Eva Urós del laboratorio de Abbott, que nos va a hablar sobre las herramientas de diagnóstico. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Bueno, voy a ver si puedo. Aquí. No sé si me podéis confirmar que se ve bien. ¿Sí? Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues yo quería principalmente agradecer a la SEMG y a Julia, a Pilar, a Isabel la oportunidad. Somos un poco nuevos en este tipo de charlas, pero es un gran placer hablar de ciencia siempre y ese creo que debe de seguir siendo nuestro foco. Voy a cambiar un poco de temática. Hemos tenido un tema, voy a volver un poco a lo que ha estado comentando Iván y quiero hablar un poco del beneficio clínico de las pruebas moleculares en virus respiratorio sincitial. A ver si me deja pasar. Vale, pues un poco como ha comentado anteriormente, el virus respiratorio sincitial es un virus de infección respiratoria que afecta a pulmones y vías respiratorias con sintomatología leve, pero que puede llevar a ser grave con hospitalización y principalmente bebés y adultos mayores. Es una transmisión por gotitas respiratorias y algo que no debemos de tener nunca, perder nunca de vista es que la muestra es nasofaringea. El virus lo encontraremos en la nasofaringe y es clave para esa detección una buena toma de muestras, que es algo que no se debe de olvidar. La mejor muestra siempre permitirá una mejor detección. ¿Qué tipo de pruebas diagnósticas se pueden realizar para el virus respiratorio sincitial? Tenemos pruebas de tipo de antígeno, creo que todos con el COVID hemos hecho un pequeño máster en pruebas diagnósticas. La más conocida es la prueba inmunocromatográfica y también a nivel de antígeno tenemos las pruebas de inmunofluorescencia. Una inmunocromatografía básica no deja de ser una tira en la que se le puede añadir o se le añaden unos antígenos y unos anticuerpos para poder hacer esta detección. Es una detección de antígeno-anticuerpo. La muestra correrá a través de la tira, se moverá a través de ella y si se encuentran estas moléculas que estamos buscando con los antígenos y los anticuerpos, se podrá observar una banda, una línea. Estos son los típicos formatos en los que estamos acostumbrados a ver, los cassettes, etcétera. Luego un paso distinto al antígeno al que estamos acostumbrados, tenemos el fluorocromo, la fluorescencia que va a través de un fluorocromo, es un antígeno en el cual se utiliza una forma de revelar la imagen distinta y esto sí que es verdad que es la misma forma, es antígeno-anticuerpo, sin embargo para poder visualizarlo se tiene que utilizar un instrumento. ¿Vale? Porque no se puede ver de forma visual como se hace con las inmunocromatografías. El siguiente paso a este tipo de pruebas es las pruebas moleculares y tenemos dos grandes grupos de pruebas moleculares, todos hemos oído hablar de la PCR y quiero también introducir el término de la prueba isotérmica. Una prueba de PCR y una prueba isotérmica no deja de ser una amplificación de la señal a través de ADN, que es un formato de detección a través de los nucleótidos. El habitual es el PCR, en el cual tenemos las hebras de ADN, se abren con una temperatura, se vuelve a cambiar la temperatura para poder hacer el enganche del cebador, se hace una temperatura para la elongación, volvemos a los 95 grados para abrir las hebras de ADN de nuevo e ir así haciendo ciclos, que es como se obtienen las amplificaciones de la señal. En contraposición tenemos lo que es la amplificación isotérmica, en el cual este diferente ciclo, en este giro de actividades se realizan todas a la misma temperatura y por tanto todo este tipo de acciones se realizan mediante enzimas. La gran diferencia entre una PCR y una prueba isotérmica está únicamente en la forma en la que se abre el ADN, que es mediante una enzima. Todo el resto de procedimientos, que es un cebador, una unión mediante nucleótidos, se realiza de la misma forma. ¿Qué se consigue mediante las pruebas isotérmicas? Una ganancia en tiempo, ya que al no tener que cambiar las temperaturas, el tiempo siempre es menor. Un poco a modo de ilustrativo de qué diferencia hay entre un antígeno y una prueba molecular,
quiero que entendáis que una muestra positiva, que es el hisopo que hemos tomado, contiene una cantidad de sustancia, una cantidad de bicho, de virus, que es el que hemos detectado. Estos test de antígenos no tienen una amplificación de la señal y por tanto detectaremos la cantidad que hayamos encontrado, lo que exista en sí mismo, ¿no? ¿Qué conseguimos con una amplificación, con una prueba molecular? Pues que se amplifiquen los ácidos nucleicos, que es lo que vamos a detectar, y que por ello tengamos una muestra millones de veces mucho más grande de lo que es inicialmente. ¿Qué conseguimos con esto? Que los niveles a nivel de antígenos requieran una carga muy elevada, es decir, que la cantidad de virus que tengamos en ese momento sea muy alta y con la prueba molecular no necesitamos esta gran cantidad porque nosotros vamos a amplificar y por tanto nuestra ventana de detección siempre es mucho más corta. ¿Qué publicaciones hay, yéndonos a ciencia pura y dura, de virus respiratorio sincitial en adultos? Muy poco que nos ha costado encontrar, somos sinceros. Aquí un pequeño artículo que hemos querido arrancar un poco la disertación del virus respiratorio sincitial en adultos. 32 estados de Estados Unidos con 132 médicos reportaron 379 casos, diagnósticos basados en la tecnología de PCR, un 67% solicitados en secciones específicas del hospital, no solamente en urgencias, un 47% tuvieron un diagnóstico menor de 12 horas, un 30% entre 12 y 24 horas y un 21% en más de 24 horas después de su llegada al hospital. El diagnóstico tardío tiene asociación, según este estudio, a estancias más largas en el hospital, a un mayor ratio de uso de antibiótico y a una duración del tratamiento más larga si el retraso del diagnóstico es de más de 12 horas. ¿Por qué un diagnóstico del virus respiratorio sincitial? Que se sabe poco sobre el virus respiratorio sincitial en adultos, se ha determinado poco. Pues 3 grandes puntos quería yo remarcar. El prevenir la transmisión, el reducir el uso de antibióticos y la reducción de los pacientes derivados al hospital. Vamos uno por uno. El aislamiento precoz nos va a ayudar a prevenir la transmisión en la comunidad, familiares, residencias, centros de atención a largo plazo, hospitales. La infección y la transmisión de virus respiratorio sincitial en adultos es menos conocida. En pediatría creo que todos los pediatras saben cuál es, saben perfectamente cómo controlarla. Sin embargo, a nivel de adultos, a nivel de personas mayores, no está tan conocida. Hay una falta de detección y de vigilancia, el acceso es muy bajo al tipo de pruebas de virus respiratorio sincitial, las estrategias de prevención no son del todo eficaces y hay una escasez relativa de vacunas y de estrategias antivirales. La detección y el diagnóstico temprano conducen siempre a un aislamiento temprano, lo que reduce esa transmisión. Las pruebas point of care, pruebas de atención a pie de paciente, para el virus mediante pruebas de antígeno, reducen las infecciones nosocomiales. Luego, la necesidad de pruebas moleculares en poblaciones adultos también mejorarán las medidas de aislamiento y también es más probable que un diagnóstico rápido y definitivo evite esa socialización, lo cual permitirá reducir la transmisión en comunidad. Respecto al uso de antibióticos, todos podemos entender perfectamente que evitarnos el uso de un antibiótico siempre es más sencillo con un diagnóstico. Se han visto varios artículos en el que el reducir del consumo puede llegar en un 30% en los pacientes con infección de tracto respiratorio. El uso de antibióticos para el tratamiento del virus respiratorio sincitial se puede reducir de forma segura mediante una optimización y racionalización del uso de antibióticos. Las intervenciones del programa de racionalización de uso de antibióticos conducen a una reducción del 25 al 50% en pacientes y, por tanto, es importante tener una herramienta diagnóstica relevante que sea rápida y sensible, es decir, pruebas moleculares de alta sensibilidad para el virus respiratorio sincitial, de modo que se pueda obtener esta disminución global en la prescripción de antibióticos. Luego, la reducción de pacientes derivados al hospital. Las pruebas moleculares para enfermedades respiratorias pueden ayudar a dirigir estas decisiones clínicas para el manejo del paciente. Las pruebas moleculares rápidas desempeñan un papel muy importante a la hora de determinar si un paciente ingresa o no en el hospital y si tiene que llevar un aislamiento. El point of care nos puede reducir el tiempo de diagnóstico y la estancia hospitalaria, con lo cual se reducen gastos hospitalarios. El point of care para el virus respiratorio sincitial proporciona resultados rápidos y mejoran las decisiones de aislamiento y de duración de hospitalización. Las pruebas moleculares rápidas proporcionan un mejor manejo clínico de los pacientes, incluidas medidas de aislamiento y resultados rápidos. Todo esto
basado siempre en diferentes artículos que hemos podido recopilar. A modo de conclusiones y para no extenderme mucho más, el sumario sería que el virus respiratorio sincitial se puede diagnosticar con pruebas de antígenos y pruebas moleculares. El diagnóstico del virus respiratorio sincitial puede ayudar a prevenir la transmisión. Es una infección más conocida en pediatría, pero que existe en adultos. Detectar el virus respiratorio sincitial con una prueba rápida de alta sensibilidad, como sería una prueba molecular, ayuda a disminuir la prescripción de antibióticos, y las pruebas y diagnosticar el virus respiratorio sincitial con técnicas moleculares point of care, pruebas a pie de paciente, permiten reducir derivaciones, tratamientos y estancias en el hospital. Gracias. Uy. Espera un momento. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro, sobre todo porque os habéis ceñido al tiempo y eso no es fácil. O sea que nos lo estáis poniendo medianamente fácil a Julia y a mí, que hemos visto los tiempos. Ahora mismo vamos a llegar al apartado de que vamos a las preguntas, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo preguntas, pues en el mismo orden que habéis intervenido. Entonces la primera para ti, Iván. Venga, Iván, nos has contado la evolución posible del virus del VRS, ¿no? Igual que otros virus respiratorios. Yo te quería preguntar, como si fueras capaz de predecir el futuro, o por lo menos en tu experiencia, tal como has visto el comportamiento del VRS que tuvo en el 20, en el 21, 22, 23, que va cambiando. ¿Cuál es tu opinión sobre cuál va a ser el comportamiento futuro de los virus respiratorios y en especial del VRS? Pues a ver, no tenemos la bola de cristal, siempre los virólogos lo decimos, ¿no? Que somos como los vulcanólogos. Cuando ha explotado el volcán, lo dicen. Y esto es igual. ¿Cuándo va a venir la gripe? ¿Cuándo va a venir el VRS? Pues vendrá cuando tenga que venir y no podemos predecirlo. Pero sí que tenemos unos sistemas de vigilancia que nos ayuden a ver un poquito cuando el lobo está enseñando la patita, ¿no? O las orejas, como se suele decir. Yo creo que después de la pandemia de COVID, en el que todos los virus se trastabillaron y dejaron de circular como circulaban antes de la pandemia, creo que estamos volviendo razonablemente a la normalidad. Ya hemos tenido una epidemia de gripe casi completamente normal, hemos tenido una epidemia de VRS casi completamente normal, situada cuando se tiene que situar, con la intensidad que se tiene que situar. Luego querremos seguro evaluar el impacto de las medidas de intervención farmacéuticas que estamos implementando, como por ejemplo los anticuerpos. Ya, o sea, tenemos ansiedad por verlo ya, qué efecto están haciendo, y también el tema de las vacunas cuando se empiecen a poner, esperemos ya a partir de esta temporada que viene. Pero para mí el futuro de los virus respiratorios va a ser igual, solo que con un sospechoso más, que es el COVID, que ya parece que lo hemos olvidado, ¿no? Y estamos aquí hablando sobre todo de personas de edad avanzada, y el COVID ha atacado sobre todo a personas vulnerables. Por ejemplo, estaba viendo yo aquí que en las preguntas hay una persona que ha hablado sobre los inmunodeprimidos. Efectivamente, yo no los he incluido personalmente porque no está especificado dentro del Carlos III, dentro de esas categorías, pero por supuesto los inmunodeprimidos es una persona altamente probable a ser vacunada porque está especialmente en riesgo. Por lo tanto, aquí el problema que vamos a tener con el virus, con el COVID, es que es uno más, que no sabemos muy bien cómo va a fluctuar. Y fíjate, hace un tiempo yo apostaba que iba a ser un virus epidémico más, pero ahora cada vez más pienso que va a ser un virus endémico, que se va a comportar como otros coronavirus humanos o como el rinovirus, un virus que va a causar en general catarro común, pero que va a estar a lo largo de todo el año. Por lo tanto, aquí yo expongo otro problema, que quizá lo podemos comentar, el tema de las vacunas combinadas, ¿no? ¿Cuándo las ponemos? Porque si vamos a vacunar frente a VRS, frente a gripe en septiembre, en octubre, y el COVID nos viene en junio, ¿qué hacemos con eso, no? Es un tema que tenemos que empezar a pensar, y la evolución del resto de virus respiratorios va a ser exactamente igual, porque es un proceso homeostático. O sea, los virus recuperan su nicho biológico, están hechos para eso. El VRS probablemente, como decía, evolucionará lentamente, pero a medida que le vamos azotando con sistema inmune activado específico frente a la F, probablemente se encabrite un poquito, y habrá que ver hasta qué punto, y habrá que poner a punto las vacunas con el tiempo, como se ha hecho con la gripe toda la vida, probablemente a una escala menor.
pero en el caso del COVID a mí me preocupa dónde va a estar situada, ¿no? El resto de virus respiratorios probablemente se comporte igual, con lo cual solo tenemos que ir descubriendo qué es lo que produce, ¿no? Porque a mí también me gusta decir que con el VRS parece que muchas veces hemos puesto la tirita antes de conocer que la herida está ahí. Hemos empezado a hablar de tratamientos preventivos, pero no sabemos, y no me acuerdo exactamente quién lo ha dicho, si ha sido tú, Alejandro, o Alfonso, no lo sé, ha puesto los datos de carga de enfermedad. Y es que sabemos muy poco y lo que sabemos desde países de altos ingresos, con lo cual tenemos que conocer muchísimo más sobre los virus y vendrán luego el metaneumovirus y el resto de virus respiratorios de los cuales hay que hacer bastante investigación. Estás muteada, Isabel. Está... Sí, perdón, que lo había dejado ahí para no liarla. Iván, pues muchas gracias, porque efectivamente tenemos ahí la asignatura pendiente. El COVID parece que le hemos dado carpetazo, como si no existe, pero la experiencia es que lo seguimos teniendo ahí. Con lo cual, has puesto el dedo en la importancia de los diagnósticos, que luego vamos a ir a por ello. Y ahora le quería preguntar a Alejandro, pues digo, vamos en orden. Todos hemos visto, y ahora lo comentábamos también cuando hemos hablado con Iván, ya ha comentado vacunas y tal, vemos cómo cae la protección a lo largo del tiempo en otros patógenos respiratorios. Entonces yo te quería preguntar cómo estáis viendo esto en la vacuna del VRS. ¿Cuándo pensáis que podría ser necesaria una revacunación, que es como lo decimos a los adultos? ¿Tenéis estudios que están en marcha? ¿Faltan cosas? ¿Qué es lo que nos puedes contar? Te has quedado congelado. Se ha congelado. Tampoco era una pregunta tan de ¿Alejandro? susto. Era una pregunta de susto, pero no tanto. Sí, Se nos ha congelado. yo creo que se ha... Además con el puño cerrado. Sí, se ha quedado el pobre ahí preparado. Isabel, esta misma pregunta o pasamos a la siguiente y luego se la Bueno, formulamos. si queréis, mira, como esta ya se la hemos hecho a él, luego se la volvemos a hacer. Vale. Y venga, pues Alfonso, vamos a por ti. Vamos a por ti. Porque hemos visto que nuestra población diana, nuestros pacientes, los que tenemos todos los días en la consulta, tenemos pacientes mayores, tienen patología crónica, tienen patología de riesgo. Y lógicamente en ese grupo, y sobre todo cuando vamos siendo mucho más mayores y pacientes mayores de 80, tenemos y muchos, la presencia de pacientes inmunodeprimidos no tienen que ser necesariamente pacientes trasplantados, que son grandes inmunodeprimidos. ¿Nos puedes contar cómo va vuestra experiencia en este grupo? Si seguís haciendo estudios de seguimiento, ¿cómo vamos en este campo que nos interesa mucho? Sí, o sea, yo creo que es muy interesante y además ligado con lo que comentaba también Iván, que al final no podemos olvidarnos tampoco de estos pacientes que además tienen una necesidad sin cubrir muy grande. Entonces, por parte de GSK, es verdad que aquí en este estudio, en el pivotal, no estaban incluidos estos pacientes, pero estamos desarrollando otros estudios. Un estudio en concreto, bueno, estos son en pacientes de alto riesgo, que son más pacientes, digamos, más con comorbilidades entre 50 y 59 años también, para intentar que puedan beneficiarse también esos pacientes. Luego también vendrá también en más tiempo incluso de pacientes con alto riesgo de 18 a 49 años y sobre todo lo que sería más pacientes inmunocomprometidos e inmunodeprimidos. Tenemos ahora mismo en curso un estudio en este tipo de pacientes inmunocomprometidos, específicamente en pacientes de trasplante de pulmón y riñón, que también estamos desarrollando. Entonces, poco a poco, pues estamos empezando un poco a ver qué evidencia vamos teniendo de las vacunas, que estamos empezando este camino, pero iremos teniendo más datos, sobre todo en esta parte también. Bien, bueno, pues muchas gracias. Vemos que seguimos estudiándolo, que Sí, todavía sí. no tenemos esos datos Eso. en pacientes inmunocomprometidos. Realmente es fundamental porque es un grueso de pacientes muy amplios. Entonces, bueno, pues te quedas para que cuando tengáis esos estudios, por favor, nos los paséis para que podamos también compartirlos con el resto, las novedades, y entonces podemos mantener esto más activo, más dinámico, con las novedades que vayan saliendo, si os parece. Pues muchas gracias. Pues venga, seguimos en orden. Eva, te toca. Isabel, Eva, te toca.
Isabel, que Eva no nos ha puesto ahí, Eva, nos has puesto un poco Sí, los dientes largos, ¿sabes? Porque vaya. en primaria, para nosotros, el tener diagnósticos y diagnósticos de test y de enfermedades infecciosas ha sido pospandemia. Antes no lo hemos Hola, tenido. Ay, ¿me oís? Alejandro, ahora Sí, he cambiado porque creo que hay un problema con el wifi. vale, te sigo con, a ver qué Conéctate. hacemos. ¿Nos puedes contestar a lo que te hemos preguntado y luego vuelvo a por ti, Eva? Sí, Alejandro, ¿nos puedes Sí, contestar voy. entonces? No sé por qué. Te oímos raro, ¿eh? Te ¿Me seguimos escucháis? perdiendo. No, ahora Si sí. no, ahora sí, y si no, te Perfecto. llamamos por teléfono y te Sí, ponemos con el porque audio al teléfono. siempre la ley de Murphy, desde luego, está aplicándose al 100%. Pero Bueno, bueno, no te preocupes, estos son los problemas del directo y estas cosas pasan, son sí. inevitables. No, en mis Te giras estoy preguntábamos acostumbrado. sobre Siempre hay alguna cuánto cosa con los... pensabais, la pregunta era el cómo pensabais vosotros la posibilidad de la revacunación, cuándo os parecería oportuno, si estáis haciendo algún estudio, que nos contaras sobre eso. Sí, te cuento, te cuento. Evidentemente, por los datos iniciales que tenemos a 2 temporadas, que realmente como lo que intentamos buscar es la prevención del primer episodio de la enfermedad del tracto respiratorio inferior, y lo que vemos es una eficacia en esa segunda temporada que llega al 77%. Realmente nos está diciendo que son unos datos muy buenos a 2 temporadas, con lo cual hasta que no tengamos después datos de vida real, no sabremos realmente el alcance de qué pasará en la tercera temporada, qué pasará después, habrá que revacunar a los 2, a los 3 años, pero en este sentido, evidentemente, nosotros nos tenemos que anticipar y Pfizer tiene 2 estudios, digamos, de continuación en este sentido a nivel de reinmunizar. Uno que se está realizando en Estados Unidos, que es una reinmunización a los 2 años, y otro que es en Argentina una inmunización 1 año y al año siguiente también, ¿no? Para evaluar precisamente cómo está decayendo, ¿no?, la inmunidad y quizá prever si habría que revacunar más adelante. Pero desde luego, con los datos que tenemos, lo que sí que podemos establecer es que hay un elevado porcentaje de eficacia que va a cubrir las 2 temporadas epidémicas desde la administración de la vacuna, ¿no? Vale, bien, pues muchas gracias. Pues igual que hemos comentado con Alfonso, que yo creo que no lo has oído, luego te lo contamos para no repetirlo, cuando tengas esos estudios, te quedas invitado para Muy contarnos los bien. resultados y que podamos seguir, ¿no? Esto es como una novela. Y Genial, bueno, me muchas gusta. gracias, Alejandro. Y ahora volvemos con Eva, porque ya hemos contado nuestros problemas en primaria con los test diagnósticos y desde luego lo que nos parece a nosotros como médicos de atención primaria es que deberíamos tenerlos, o sea, sin ningún tipo de duda. Y una vez visto esto, es pensar, porque claro, estamos hablando de la carga viral, la amplificación, tal. Entonces, ¿cuál piensas tú que sería el momento epidemiológico más idóneo para que pudiéramos utilizarlos, ¿no? ¿Y cuál es la sensibilidad y la especificidad? Que ahí hemos tenido nuestros problemas con los que hemos tenido, ¿no? Sí. Bueno, como he comentado, hay dos grandes grupos de pruebas, ¿no? Están las de antígeno y las pruebas moleculares. Estamos con una no se amplifica, detectamos lo que hay, y con las pruebas moleculares, que tienen otro tipo de capacidad, estamos pues amplificando muestra. Unas pruebas de tipo antígeno pueden quedarse en 70, 80, alguna podría llegar a un 90% de detección en sensibilidad y especificidad. Las pruebas Bueno, 70, 80. moleculares sí, pero claro, 70-80 con la variabilidad de la aparición del virus sincitial, que con la pandemia, como bien ha dicho Iván, se ha descolocado todo. Ya no vienen en el orden tan estupendo que venían prepandémicamente, que primero venía nuestro buen pico de virus sincitial, detectado siempre al norte, como primeros en vigías. Luego nos venía nuestro pico de gripe para Navidad. Todo esto venía siempre muy coordinado, muy organizadito, con alguna sorpresa, pero pocas. Ahora se ha descolocado todo gracias al COVID, que es el tercero en discordia. Hemos tenido virus inicial en cualquier temporada, en cualquier momento.
Y bueno, pues yo creo que el momento ahora es en cualquier momento, porque puedes tener virus sincitial casi en cualquier momento del año y lógicamente hay que dirigirse a una prueba molecular, porque como bien dices, con la variabilidad y la prevalencia bailando como nos está bailando, una prueba tiene que ser lo más sensible y lo más específica posible, siempre teniendo una facilidad de manejo máxima, con un almacenaje sin nevera, que se pueda poner en cualquier sitio, que no requiera utensilios que no se puedan tener en una consulta. Todo esto tiene que estar y eso es el point of care, es lo que se llama point of care, pruebas a pie de paciente. Ujú. Sí, sí. Pues muchísimas gracias. Ojalá las tuviéramos, ojalá nos lleguen Ahí lo antes vamos. posibles. Pero bueno, Hay que luchar, hay que luchar. bueno, por eso luchamos nosotros también, ¿eh? Y Sí, desde sí, nuestra sí. sociedad te aseguro que estamos ahí, que no de ahora, sino que ya llevamos en esta guerra peleando. No sé cómo vamos de tiempo, Julia. ¿Tenemos tiempo para 2 preguntas más? ¿Solamente 2? Yo creo que sí, 2 Sí. preguntas más me parece muy, Pues muy vamos a ver, interesante. espera, vamos a ir primero por Alejandro, por aquello de que le tenemos por ahí perdido. Ujú. Alejandro, ¿estás? ¿Nos escuchas? Estoy aquí. Manifiéstate, parece que... Eso sí. No, no, y además hablamos con Alejandro Santos, esto ya es increíble. Y ya no vemos Sí, imagen, ya podemos entrar en confusión total. totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, yo quisiera que profundizaras un poquito, aunque sea un poco solo, en cuanto a la seguridad. Hemos visto Ujú. y nos habéis contado los dos un perfil de seguridad que es bueno, con una reactogeneidad tampoco excesivamente alta, pero sabes que esto es una cosa hacia lo que los pacientes tienen una sensibilidad especial. Efectivamente, si tuviéramos las vacunas, como dice Iván, los combo, sería genial, ¿no? Tenemos que hacer esos igual que en los niños, pero eso todavía queda un poco. ¿Habría algo que te parecería especialmente destacable en cuanto a la seguridad, si todavía seguís haciendo estudios o alguna cosa que nos Sí. quieras comentar? Bueno, yo creo que para todas las compañías esto yo creo que es esencial. La seguridad es el punto fundamental en el que siempre estamos con todos los sentidos y evidentemente el compromiso siempre es vigilar todos los datos y continuar con todos los individuos que se vayan a administrar esta vacuna para rastrear cualquier posible efecto adverso. Evidentemente, he reseñado los dos que más se vigilan, evidentemente, que son los casos de Guillain-Barré. En el estudio completo que está a punto de publicarse no hay nuevos casos diagnosticados en este sentido, están todos reportados, hay un seguimiento evidentemente exhaustivo de este tipo de individuos. También es verdad que se discute mucho cuál es un poco la población específica en la que estamos vacunando, es decir, población más mayor, población con condiciones crónicas, si a lo mejor las tasas incluso de Guillain-Barré pueden ser más altas, habría que encuadrar realmente con esos niveles como para normalizar también las tasas, para entender bien estos datos, ¿no? Con lo cual nosotros en ese sentido seguimos reevaluando y revisando estos datos con las agencias reguladoras. Y en el sentido que le dabas tú antes también a la reactogenicidad, a la importancia de cara al paciente, porque él no te va a preguntar exactamente el número de la eficacia, pero sí va a tener una sensación, digamos, subjetiva, ¿no? Y personal a la hora de ir a la vacunación, pues es cierto que el perfil que presenta en los adultos mayores de 60 años hemos visto que tiene un perfil de reactogenicidad realmente bajo. La única reacción local reseñable es dolor en el sitio de la inyección y con un porcentaje de 10,6 frente al 6 en el grupo placebo, es decir, un número realmente bajo y con unas reacciones que se van a las 24 y 48 horas y de leves a moderadas, ¿no? Y a nivel sistémico no lo he mostrado porque no había ninguna diferencia, es decir, fatiga, dolor de cabeza, mareos, no hay ninguna diferencia entre el grupo placebo y el grupo vacunal. Entonces, creo que en este sentido también es un elemento positivo en los eventos de coadministración, en muchos episodios que el adulto mayor pues va a tener que ir a recibir más de un, digamos, un pinchazo y que pues queremos que salga sonriendo también, ¿no? De alguna manera con la mejor sonrisa posible. Vale, pues muchas gracias. Voy a hacer la última pregunta, Alfonso, y así ya Julia no me regaña por no pasarme un poco de tiempo, pero es una pregunta que nos parece, y había que hacerla, es absolutamente fundamental en nuestro trabajo diario y es la coadministración.
O sea, todos sabemos el problema que tenemos de coberturas con los adultos. Todos sabemos que tenemos que rentabilizar esa visita en la que viene el paciente, si yo le puedo poner 2 o le puedo poner 3, sabiendo que no voy a tener ningún problema de respuesta con las 3 o similar, es fundamental. O sea, lo habéis comentado, los dos, lo habéis comentado, pero yo creo que es un punto suficientemente importante para que nos lo vuelvas a dejar un poco claro, que yo creo que es realmente importante. Cuéntanos. Sí, sí, realmente es relevante, sobre todo por lo que comentas de no solo la población a la que también estas vacunas pueden ir dirigidos, sino también pues que estamos hablando de virus estacionales y de intentar optimizar lo máximo esas visitas que dices tú de captación que conseguimos hacer, pues poder aprovechar lo máximo posible. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, en la vacuna de GSK, dentro de ficha técnica está incluida la coadministración, tenemos datos positivos con la vacuna de gripe inactivada. Luego también quería comentaros si esto es en primicia, porque todavía no está actualizada la ficha técnica, pero ya tenemos la aprobación de la EMA, donde se incluye también la coadministración, porque tenemos datos positivos tanto gripe adyuvada y gripe alta carga, así que tenemos el espectro completo de las vacunas de gripe. Y luego nosotros estamos también desarrollando estudios para coadministración con vacunas de COVID, con vacuna de neumococo y con vacuna también de herpes zóster, que también es la nuestra. Entonces tendremos también todas las, digamos, opciones de administración, sobre todo en estas poblaciones que al final son candidatas a todas ellas. Entonces yo creo que eso sí que es muy interesante también. Pues muchísimas gracias, eso nos viene muy bien, complementa el que también Alejandro antes en su presentación ha comentado, que ellos también con gripe de alta carga, es decir, que estáis alineados todos, toda la industria en esa misma línea, ¿no? Que es lo realmente importante, la seguridad para el paciente, la coadministración que nos facilite mejorar cobertura sin que tengamos ninguna duda en cuanto a la respuesta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todos los compañeros que habéis estado y participado. Tenemos varias preguntas que sí, no me gustaría dejarlas en el tintero. Y bueno, nos perdonaríais porque nos pasaríamos 10 minutos, pero creo que merece la pena, ¿no? Hay uno de los compañeros que nos comenta que si no había ningún representante de la administración. Comentar que teníamos invitado a Pedro Gulloa, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Equidad, pero por motivo de agenda de última hora, pues ha tenido que comparecer en el Congreso de los Diputados y no ha podido estar aquí con nosotros. Eso en relación a esa pregunta. Y nos preguntan distintos compañeros en relación con la vacuna de embarazada. Y yo creo que la persona más idónea para contestarnos quizás sea Alejandro Sanz. Te leo textualmente a Alejandro. Bueno, uno de nuestros compañeros nos dice sobre la vacuna de VS para embarazadas, ¿se va a implantar? Es decir, ¿qué pasa? ¿No? ¿La tenemos disponible? ¿No está disponible? ¿Se va a implantar? ¿No se va a implantar? Y otro de los compañeros nos cuenta que, hola a todos, la segunda temporada de inmunización en lactantes, ¿qué pensáis sobre la opción de vacunación en embarazada? Parece ser no oportuno tras el éxito del monoclonal y la amplia cobertura conseguida. ¿Qué piensa Alejandro? Y si os parece bien, le damos también la palabra posteriormente a Iván. Alejandro. Sí, a ver, yo no quiero desviar mucho el foco. Es verdad que también es un tratamiento de inmunoprevención, en este caso para el lactante. Y bueno, es importante porque, como decía Raúl Ortiz de Lejarauzi, que yo creo que aquí seguro que lo conocéis, decía una frase que me pareció muy importante. Dice, el primer momento de prevención de la salud del pulmón del adulto comienza en el niño. Y esto me parece un elemento importante, ¿no? En este sentido. Yo no me quiero extender, pero es verdad que la vacuna ya está aprobada a nivel de la indicación materna también. Tiene reembolso, es decir, que se puede solicitar por farmacia hospitalaria.
Y ahora veremos la evolución que sigue, evidentemente porque existe otro tratamiento, que es el nirsevimab, y aquí se tienen que pronunciar a nivel del documento de la ponencia y el ministerio, pero ya existe, está, digamos, comercializada y tiene su reembolso si una persona decide ponérsela. Pero bueno, en este sentido, como hoy el centro de la atención es para el VRS en el adulto, creo que cojo otra vez el testigo hacia este punto de vista, que podría aprovechar, evidentemente, para extenderme, creo que en el materno-infantil, pero sería un poco, no sería el momento, creo. No, muchas gracias, Alejandro, porque además vamos un poquito justos de tiempo. Gracias. Sí, Iván, ¿querrías comentar algo en relación a la vacuna en embarazada? Sí, Rápidamente. la verdad es que sí. Yo creo que aquí el tema es un problema de precio, ¿no? De si tenemos que poner dos productos para proteger a un mismo niño, pero tiene significado biológico hacerlo. Vosotros imaginad que estamos hablando, por ejemplo, en el caso del nirsevimab, de un anticuerpo monoclonal, el propio nombre lo dice, es monoclonal, va frente a una zona concreta y ha demostrado una efectividad brutal. O sea, yo no sé si hay un antecedente de esto, y vuelvo a decir, España es un país pionero y se ha comportado genial la población y ha demostrado mucha efectividad. Pero, por ejemplo, la vacuna de embarazadas, aparte de prevenir, incluso antes del parto, por así decirlo, estamos vacunando, o sea, se estaría vacunando con una proteína completa y por lo tanto es una respuesta policlonal, con lo cual se van a generar anticuerpos frente a varias partes de la propia proteína, con lo cual no vamos a supeditar toda la protección a un antígeno concreto dentro de la misma proteína. Yo creo que es una cosa a tener en cuenta y es importante porque, evidentemente, creo que esto es un problema de que no hay recursos, vuelvo a decir, no hay recursos para vacunar o inmunizar a todo el mundo. Lamentablemente vivimos en un mundo utópico, pues a lo mejor podríamos inmunizar a todo el mundo, pero no puede ser así. Entonces tenemos que priorizar. Y por lo tanto, a nivel biológico puede tener sentido administrar los dos medicamentos, porque uno es monoclonal y otro es policlonal, pero a nivel de utilidad a salud pública, costes económicos, etcétera, ahí ya como virólogo no me puedo meter, pero sí que a nivel biológico tiene una cabida. Me parece un tema, un debate interesante que yo creo que habría que seguir, ¿eh? Pues muchas gracias, Iván. Estas eran las tres preguntas principales que nos habían planteado los compañeros que estaban al otro lado de la pantalla. Indudablemente tomamos la palabra en quizás emplazarnos a otros debates en los que tendremos que ir planteándonos poquito a poco. Como habéis ido introduciendo las conclusiones en cada una de vuestras exposiciones, si os parece bien, le damos la palabra a Isabel Jimeno para que nos dé pues unas ideas clave para que todos aquellos que nos había acompañado en esta tarde nos llevemos a casa. Isabel. Bueno, muchas gracias a todos. En cuanto a estas opiniones, pues venga, como dice Julia, seguiremos porque nos tenéis que contar más estudios, nos tenéis que contar más cosas y luego ya iremos viendo. Pero claro, salud pública, no somos nosotros. El Consejo Interterritorial tomará sus decisiones y ahí veremos. Bueno, en cuanto a la webinar de hoy, yo creo que tenemos desde atención primaria y como médicos de familia, tenemos cosas importantes. La primera que nos tenemos que llevar a casa, y resumiendo mucho, es la importancia que tiene el VRS, que le tenemos que tener aquí metido y no tenemos que acordar de él. Fijaros que Iván nos ha sacado unas curvas y yo creo que ha sido Alfonso que también nos las ha sacado sobre cómo va y que hay mayor mortalidad en los mayores de 80 que en niños. Y en principio es verdad que eso nos chirría un poco con lo que tenemos pensado. Y luego Iván ha puesto otra imagen que me ha parecido muy importante también, y es la importancia en la calidad de vida. Y eso es fundamental. El VRS a lo mejor no te mueres, no tienes esa mortalidad cuando eres mayor, pero afecta a tu calidad de vida. Y eso me parece un apartado también muy importante. Después hemos hablado de la importancia del diagnóstico y, por supuesto, dudas cero. O sea, el diagnóstico tenemos que hacerlo. El diagnóstico lo tenemos que tener accesible en primaria y, como ha dicho Eva, tenemos que tener una herramienta cómoda, fácil y fiable. Y tenemos que tener una herramienta fiable. ¿Por qué?
porque vamos a conseguir muchas cosas. Vamos a conseguir, como ha comentado Eva, prevenir la transmisión, muy importante, mejorar nuestro tratamiento, mejorar la utilización de antibióticos, que como todos sabemos es la próxima pandemia que viene dando y que debemos empezar a ir solucionando. Y tampoco es tan complicado, que lo podamos diagnosticar, probablemente sale más barato que todo el gasto que podemos hacer con antibióticos y además con los ingresos posteriores que tendrían estos pacientes. Y además, sabríamos más de la carga de enfermedad. Si diagnosticamos, sabremos lo que tenemos. Si sabemos lo que tenemos, podemos tomar decisiones. Si no, mientras tanto, vamos ahí un poco como en las nubes. Y bueno, y como último punto, yo quería recalcar, por un lado, estamos en la Semana Mundial de la Vacunación y hemos hecho este webinar aquí, ¿no? Entonces, que quede claro que las vacunas son útiles, que la vacuna del VRS es útil, va a ser eficaz para nuestros pacientes, para prevenir esos ingresos, para prevenir la mortalidad, para prevenir esa posible calidad de vida defectuosa que pueden tener nuestros pacientes. Entonces, que tengamos claro y nos llevemos el mensaje claro de que las herramientas de prevención que tenemos a nuestro alcance y que vamos a tener, tenemos que utilizarlas. Si no las utilizamos, no valen para nada. Y luego terminar con un lema fundamental en esta Semana Mundial de la Vacunación. Las vacunas son para todos y deben ser para todos, no solamente para una parte genial del mundo que tenemos mayores recursos, o nos va todo muchísimo mejor. Yo con eso es lo único que os quería cerrar con eso, que me parecen los mensajes más importantes. Agradeceros a los que habéis estado como ponentes, bueno, que os habéis plegado muy bien y lo habéis hecho muy bien, muchísimas gracias. Y sobre todo también a Julia y al grupo que está detrás, porque Julia y yo estamos aquí, se nos ve la cara, pero tenemos un grupo importante por detrás que estamos trabajando en esto y que lo hemos hecho encantados, con muchísimo cariño y hemos puesto mucho interés y esperamos que realmente os haya sido útil. Muchas gracias, Isabel. Gracias a Eva, gracias a Alfonso, gracias a Iván, gracias a Alejandro, gracias a todos los que habéis permanecido al otro lado de la pantalla. En estos días recibiréis un correo con el certificado de asistencia y una breve encuesta para que nos contéis cuáles son vuestras motivaciones presentes y futuras. Y le doy paso a nuestra presidenta, a Pilar Rodríguez, para que dé por finalizado este maravilloso webinar. Muchas gracias. Pilar. Bueno, nada, muchas gracias Julia, Isabel y a todos. Solamente decir que he estado aquí siguiendo el debate muy de cerca, que me ha parecido muy enriquecedor, como dicen algunos de los asistentes, y que tenemos que seguir reflexionando, puesto que habéis puesto encima de la mesa evidencias por una parte y lagunas del conocimiento por otra. Tenemos que seguir reflexionando y seguro que con la ayuda de todos podemos avanzar más. Quisiera hacer el cierre también mencionando la semana de vacunación y mencionando solamente una reflexión, ¿no? Hay algunos estudios antropológicos y demás que indican el valor de la vacunación, ¿no? E indican que incluso más allá de la alimentación correcta de las poblaciones y de las medidas higiénicas, la vacunación sería ese factor que es sustancial para que tengamos la calidad de vida que tenemos en nuestros países, ¿no? Por eso la vacunación no debe ser solamente de países desarrollados, sino que debe ser de todos. Solo nos protegeremos cuando todo el mundo se vacune, con lo cual la vacunación es un acto de salud y es un acto de solidaridad humana universal. Desde aquí creo que nos podemos unir a este llamamiento, daros las gracias a todos y seguiremos reflexionando. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos también. Un placer.